Pero el caso está que ahora tengo aquí al general Juan Francisco Gallardo, que ustedes saben que por hablar de situaciones dentro del ejército, pues tuvo que pagar incluso con prisión. Entonces, agradezco mucho, general, que esté con nosotros aquí en Contacto, que es mi programa en YouTube, y en la noche lo voy a tener en vivo, en Contexto, a través de La Octava. ¿Cómo está, general? Muy bien, muy bien, Rubén, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuches. Sí, perfectamente bien. Correcto. Bueno, es José Francisco Gallardo, ¿eh? Ah, dije Juan José. Francisco Gallardo, José Francisco Gallardo, sí, que perdón. Sí, no, no importa, nada más para Sí, que tengas bien sí, ahí el nombre. no, bien lo correcto, José Francisco Sí, Gallardo. José Sí, Francisco Gallardo. oiga, primero que nada, para gente que tal vez no está familiarizada con su caso, actualícenos lo que le ocurrió a usted dentro de las Fuerzas Armadas y luego ya pasamos a la noticia que Muy desde bien, ayer ha impactado aquí en México. muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, eh, a raíz de la experiencia que yo tuve en el ejército de una persistente y sistemática violación a los derechos humanos, principalmente de la tropa, y de las actuaciones que tenía el ejército hacia la sociedad civil, porque sabemos que el ejército mexicano está muy metido en los asuntos de seguridad pública y haciendo cosas que no le corresponden. Se me ocurrió en la universidad hacer una reforma hacia dentro del ejército para esclarecer la actuación del ejército, el ejercicio del presupuesto, el tema de derechos humanos, el ejercicio de mando, etcétera. Y yo esa tesis le intitulé El Ombudsman Militar en México, que por cierto, hoy, aquí está la tesis, no sé si la alcancen a ver. Sí, Esta es ¿cómo mi no? tesis. Sí, En esa tesis va una denuncia que en aquel entonces estaba vigente y le recuerdo, hubo una ejecución de 8 policías judiciales por parte del ejército en Veracruz por una disputa de 2 toneladas de droga. Huyeron los narcotraficantes, se perdió el avión, se perdió la droga, se perdieron $2 millones y ejecutaron a 8 jóvenes. Luego hubo un fusilamiento de mesa de la guitarra de un grupo de campesinos que estaban en una protesta. Y estos 2 elementos yo los tomé como ejemplo. También mencionaba yo la ejecución que hubo por parte del ejército en 1994 en Ocosingo, cuando el levantamiento zapatista. ajá. Entonces eso le molestó mucho al ejército, pero también yo no había concebido que esa tesis había sido publicada una parte exactamente a los 25 años de la matanza estudiantil de 1968. Sí, déjenme más Una decirle, vez, perdón que lo interrumpa. Ahora que sí, menciona lo de Ocosingo, yo iba entre el grupo de periodistas que logramos entrar a Ocosingo y ahí en el mercado, cuando vimos inclusive a estos jóvenes con rifles de palo y con tiro de gracia, y sí, nos así tocó es, ver todo eso, sí. así es. Bueno, entonces sale esta publicación, me manda a llamar el secretario de la Defensa y me dijo que con autorización de quien publicaba. Y yo le dije, bueno, pues según la Constitución y la ley militar, yo puedo escribir lo que yo guste, lo que yo quiera. Además es un tema de tesis para reformar al ejército, hacerlo transparente, etcétera. Y me dijo el secretario que retirara la tesis. Y yo le dije que no. Y entonces me dijo, lo voy a procesar. Y le dije, procesáseme si puede. No, pues sí pudo, me tuvo casi 10 años en la cárcel. Pero fue un asunto heredado porque pasaron 3 presidentes y aparte de ello hubo una persecución en contra de Eduardo Ibarra, que es el director de la revista Forum actualmente, de mis profesores, de mis maestros, etcétera. Y bueno, ese fue un debate. Fue una experiencia muy emotiva y tema de mi tesis porque ahí pude ver por abajo las cloacas del Estado mexicano y ahí me enteré de muchos asuntos de narcotráfico por parte de los altos mandos militares. Muchos soldados y oficiales de menor rango llegaban ahí para callarlos y una vez que pase el escándalo pues ya los sacaban libres, ¿no? Entonces, Oiga, aparte no, de ello, lo más importante del asunto es que a través de esta acusación que me hicieron por difamar al ejército y a las instituciones, me fui al amparo y la Suprema Corte de Justicia dijo que es muy bella para el tema de la libertad de expresión
que el ejército mexicano no puede eximirse del escrutinio social y que aparte de ello ese proyecto de reforma era para fortalecer a la institución militar. Eso molestó mucho al mando militar y entonces me empezaron a hacer un encadenamiento de ejecución, de acusaciones, llegué hasta 27, 9 causas penales, nos fuimos a las cortes internacionales, resolvieron a mi favor exactamente el día 15 de octubre, cumplimos desde 1996 a la fecha, pues casi 14 años de que salió la resolución, que hasta la actualidad no la ha cumplido el gobierno de México, ni creo que la cumpla porque tiene que ver con temas militares. Y aparte de ello, la Suprema Corte emitió 38 amparos a mi favor, que tampoco los ha cumplido el ejército. Entonces, ¿de qué se quejan ahora, no? Y bueno, el asunto es que si esa tesis hubiera sido puesta en actividad, como se puso en algunas cosas, no estuviéramos padeciendo las vergüenzas de ahora. Muchas gracias. Pues tremendo, pero mientras tanto le quitaron 10 años de su vida, ¿no? Bueno. Pues sí. Pero, pues sí, pero fue una experiencia porque quienes estamos en el ejército, estando en prisión y en un cuartel, pues casi viene siendo lo mismo, porque tiene uno que pedir permiso para todo, ¿no? Y yo nunca he pedido permiso para nada, pero no sabía yo que dentro del ejército era un delito estudiar, ¿no? Prepararse, ¿no? Como lo previene la ley militar, que los generales debemos estar preparados para disponer de las tropas para la defensa nacional. José Francisco Gallardo, ¿qué opinión tiene respecto a este arresto del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y que va a ser llevado a Nueva York y acusado por la DEA de presunto narcotráfico? Sí, y aparte de conspiración internacional, entre otras. Sí. Bueno, mire, aquí lo que yo veo es un asunto grave. Primero, que no hay un Estado de Derecho en México. La detención se hubiera hecho en México, no en Estados Unidos. Desgraciadamente, sí, ahora sí que le están haciendo la tarea al gobierno para aclarar los asuntos de narcotráfico y de corrupción. No obstante que Andrés Manuel se viste con ello, ¿no? Bueno, la otra es que queda claro, ¿no? Que lo que advertimos hace mucho tiempo, cuando el ejército se empezó a hacer cargo de la lucha contra las drogas en la época de Calderón, que el crimen organizado y el narcotráfico, con su poder corruptor de dinero económico, iba a infiltrar a las instituciones del Estado, las estructuras del Estado mexicano y al ejército mexicano. Ahora lo estamos viendo. El tema es delicado, ¿por qué? Porque el ejército, pues se supone que es uno de los bastiones que sirven para la defensa nacional. Y ahora está en riesgo incluso la seguridad pública y la defensa nacional. Es por ello que hay una gran espiral de violencia que no se puede terminar con ella. ¿Por qué? Porque muchos de la gente que están a cargo de terminar con la violencia son parte de ella misma, ¿no? En el caso concreto, pues el que nos ocupa. Entonces aquí, aparte de ello, yo creo que es oportunidad, con lo que está pasando hoy, que el actual gobierno de la Cuarta Transformación revise la estructura legal, constitucional, del manejo del poder ejecutivo a la rama militar, por un lado, el sistema de adoctrinamiento militar que está influido por los Estados Unidos a través de convenios internacionales de ayuda y asistencia militar, que se revisen las currículas de educación militar, ¿sí? Y que se defina correctamente cuál es la función y cuál es el adoctrinamiento que debe tener el ejército mexicano. Entonces, es un tema que ojalá que lo puedan aprovechar. No hay esa cultura en México, no hay ni siquiera una definición de lo que es la seguridad nacional en México. Entonces, se tiene que revisar este tema. ¿Por qué? Porque estamos en una situación grave, delicada, en donde se refleja con la gran cantidad de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que hay a nivel nacional y que el gobierno reconoce ya ahora como 90,000, ¿no? Sí. Entonces, el ejército mexicano es una institución del Estado, una de las más reconocidas, pero en el caso concreto estamos hablando de personas
de personas que, cobijándose en el fuero militar y en el grado militar, en el uniforme militar, pues cometen ilícitos, cometen delitos, que muchos de ellos están impunes. Por ejemplo, la matanza del 68 ya cumplió 52 años. No hay ningún militar procesado. Las masacres que han sucedido en México en todas las administraciones igual están impunes. Las más recientes pues son las de Tlatlaya y las de Ayotzinapa, en donde está perfectamente bien identificado que hay una participación militar en ello. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque Guerrero es uno de los estados más militarizados que hay después de la Ciudad de México. Entonces, los jefes del C5, la policía estatal, municipal, federal, etcétera, son manejados y son manipulados y operados por el ejército. Así es que ellos saben qué pasó ahí y saben que tienen una responsabilidad. Es así que en una declaración en una entrevista que le hicieron a Cienfuegos, dijo que él no iba a permitir que investigaran a sus soldados. Más bien, yo digo, no va a permitir que los soldados descubran las líneas de mando y las órdenes que reciben para hacer eso. Entonces, es un tema bien complicado, pero estamos aquí ahorita y vamos a ver qué es lo que sucede. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que todo aquel que estuviese relacionado, si se demuestran los cargos con Cienfuegos, que será pues quitado del ejército, pero dijo que la institución no se ve afectada como tal, dando a entender, bueno, serán unas manzanas podridas, pero el ejército, dijo él, es la columna vertebral de la transformación de México, algo parecido a lo que estoy diciendo. ¿Qué opina usted de eso, general? Sí, bueno, mira, en la tesis que les acabo de mencionar, yo manejo precisamente ese tema, en donde se debe separar perfectamente bien qué es la institucionalidad del ejército o de las instituciones de México y otra la actuación de las personas que lo representan. Y aquí el asunto es que igual en mi caso, en donde me decían que yo estaba en contra del ejército, y yo les decía, no, estoy en contra de las personas que me encarcelaron, que hicieron uso de las instituciones para encarcelarme. Tan es así que el párrafo 70 de la recomendación que salió hace 16 años dice lo siguiente. Dice, el ejército mexicano y el Estado mexicano utilizaron las instituciones de procuración y administración de justicia para mantener encarcelado al quejoso, o sea, el que habla, realizando una desviación de poder. Y esa tesis de desviación de poder es una tesis española que trata sobre la utilización de las instituciones para otro fin para el cual fueron creadas. Las instituciones del Estado mexicano de justicia son para hacer justicia, no para utilizarlas para fines de carácter personal, político o de intereses de grupo, que es lo mismo que está haciendo ahorita la actual administración, utilizando las instituciones para otro fin. Entonces aquí el asunto es que efectivamente la institución militar creada por la Constitución pues es la institución, y ahí sigue como la institución presidencial, ¿no? Como las instituciones que tiene el Estado. Pero aquí hablamos de personas que no están cumpliendo con su función, no obstante que protestaron la Constitución cuando tomaron posesión de sus diferentes cargos, incluyendo, por ejemplo, el ejército. A diferencia de muchos políticos, nosotros tomamos protestas desde los 15 años de edad. Bueno, yo desde los 15 años de edad, cuando llegué al colegio militar. Entonces eso lo tenemos nosotros muy marcado, el respeto a la Constitución, a las leyes, pero otros compañeros, como el caso, pues no lo pasaron por alto. Una última pregunta, general, y por cierto me dice Pastor que regresamos al aire, logramos recuperar la transmisión, pero de cualquier manera voy a subir esta entrevista íntegra con usted a mi canal de YouTube, y a reserva de que le digo a las personas que nos estén viendo que en la noche voy a tener en vivo nuevamente a José Francisco Gallardo en La Octava, en mi programa En Contexto. Mi última pregunta es, ¿cree que esto pueda llegar hasta Enrique Peña Nieto? Aquí el asunto, lo que nosotros vimos es que hubo un
un pacto de impunidad, pero aquí el asunto, lo que pasó con Cienfuegos es que lo detuvieron en otra jurisdicción. Ojalá que así fuera. Ojalá que así fuera, porque la administración de Peña Nieto pues se dedicó a entregar al país, a corromper, a vender a la nación, a traicionar a la patria, así Sí, de hecho. Y aquí sí. hablamos otra vez, una cosa es la institución presidencial y otra cosa son las personas que se cobijan bajo esa institución, ¿sí? Para hacer fechorías como las que estamos viendo en la administración pasada. Bien, entonces habría que ver si se llega a un juicio y si sale toda esta mugre y salpica al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el sexenio anterior llamado Enrique Peña Nieto. ¿Quiere agregar algo, general? Bueno, sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación y aparte de ello, pues estamos en un punto de quiebre, en una coyuntura que si bien es lamentable, debemos tomar en consideración y darle un golpe de timón para establecer los lineamientos sobre el tema de seguridad pública, sobre el tema de seguridad nacional y definir los tratados y convenios que tiene el ejército mexicano o el Estado mexicano en sus temas de seguridad con los Estados Unidos. Les pongo un ejemplo, la segunda institución más grande de inteligencia que existe en el mundo es la que está en México. La intervención de los Estados Unidos en los temas de seguridad pública y defensa nacional están a la orden del día. Entonces, ese debe haber un rompimiento respetando los principios de política exterior que debe manejar el jefe de Estado, que tiene que ver con la no intromisión en los asuntos internos, ¿sí? En la autonomía que debe tener el Estado mexicano para definir su política de defensa. Ahorita es el tiempo, ahorita en la situación en la que estamos. Ojalá que así lo puedan hacer, pero con la gente que está rodeada, Andrés Manuel, pues lo dudo mucho que eso se pueda hacer. ¿A qué gente se refiere con la que está rodeada Andrés Manuel? Pues la gente que está encargada de los temas de seguridad, que no dan una. Sí, me refiero a las cabezas. Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, el general Audomar Martínez Zapata, el encargado de la Fiscalía Germanero, y todos los que están en la estructura de seguridad. No dan una, no dan una. Incluso las reformas que se hicieron a la Constitución, si bien fueron consensadas, aplaudidas y avaladas por todos, lo que sucedió desde mi punto de vista y los estudios que he hecho es que se desarticuló el sistema de defensa y de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana tenía previsto para la defensa un ejército permanente, la Guardia Nacional, la benemérita Guardia Nacional que le dio a México la independencia, le dio un Estado laico, democrático en la época de la Reforma y derrotó a los ejércitos de una dictadura. Eso fue la Guardia Nacional, es decir, el ejército, un ejército de civiles, de militares. Ese artículo que estaba previsto, este tema que les digo, es el artículo 31, fracción tercera, que anuló la reforma para crear la Guardia Nacional actual, militarizada, que es otra cosa. Eso. Incluso este nombre fue usurpado de esa Guardia Nacional, ¿no? Y el otro es la policía, que está contemplada en el artículo 21 y que ya vamos a tener casi 200 años de ser un país independiente y México no puede tener una policía civil, respetuosa de los derechos humanos, profesional, ¿sí? Capaz para mantener la seguridad de los ciudadanos. Ese es el tema. Bueno, pues general Gallardo, le agradezco muchísimo y nos vemos en la noche nuevamente. Le estaremos marcando en contexto de la octava. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. ¿A las 9 va a ser? Empieza a las 9 el programa, pero le llamaremos un poquito más tarde. Sí, antes para sincronizar todo. Muy bien, muchas gracias. Y le van a llamar de la octava para coordinarnos. Un saludo y felicidades por tu salud. Qué bueno que te compusiste. Y te veo muy bien. Muchísimas gracias. Ahí la llevo, sí. Yo creo que seguiremos dando lata un buen rato. Muy bien. Gracias. Gracias, general. Gracias. José Adiós. Francisco Gallardo, señor.